Mi nombre es Duan Camilo García. Hablaré sobre las generalidades del atletismo, especialmente en la carrera, para la materia de didáctica del atletismo. Historia del atletismo. El atletismo es el deporte más antiguo del mundo, por no decir que es el padre de todos los deportes, ya que gracias a él desprenden una gran cantidad de disciplinas, las cuales se crearon gracias a este deporte. Sus inicios remontan a los años 776 a.C. en los primeros Juegos Olímpicos griegos. En 1859 se hizo un intento por resucitar las Olimpiadas en Grecia, pero después de 3 intentos la idea fracasó y tuvo que esperar a que los franceses lo propusieran en 1893 de la mano del barón Pierre de Coubertin, en donde los primeros Juegos modernos se celebraron en 1896 en Atenas. Se disputa o se hace la primera celebración de los Juegos Olímpicos modernos inspirados en los de la antigua Grecia en Atenas en 1896, los cuales fueron idea de Pierre de Coubertin. En el año 1912, por primera vez se cronometran las carreras en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en donde Jim Thorpe gana las medallas de oro en el pentatlón y el decatlón, pero le son anuladas porque se descubre que cobraba un salario por jugar al béisbol y por tanto era profesional. En 1913 se fundó la Federación Internacional del Atletismo Amateur, o la IAAF, con sede central en Londres, con el fin de ser organismo rector de las competencias de atletismo a escala internacional, estableciendo las reglas y dando oficialidad a los récords obtenidos por los atletas. Reglamento: el estadio de atletismo. Toda superficie firme y uniforme que pueda aceptar los clavos de las zapatillas puede utilizarse para el atletismo. Artículo 138. Inscripciones. Las competiciones organizadas conforme a las normas de la IAAF quedan limitadas a los atletas que cumplan con el reglamento de elegibilidad de la IAAF. No se permitirá la participación de ningún atleta en el extranjero a no ser que su condición de aficionado esté garantizada por la Federación de Atletismo de su país y tenga permiso de dicho organismo para competir. En todas las competencias internacionales, dicha garantía de elegibilidad de un atleta se aceptará a no ser que una objeción respecto a esa elegibilidad sea hecha a la IAAF. Artículo 140. La competición. Normas generales. Ningún resultado logrado por un atleta será válido si no se ha obtenido durante una competencia oficial, organizada al reglamento de la IAAF. En todas las competencias a que se celebren no se permitirán las pruebas mixtas entre participantes masculinos y femeninos. Descalificaciones. Si un atleta es descalificado en una competición, se indicará en los resultados oficiales qué artículo del reglamento ha infringido. Artículo 141. La competición, carreras y pruebas de marcha. Obstrucción en la pista. Todo participante que empuje a otro a empellones o codazos, se cruce en carrera o marcha delante de él o obstruya su paso impidiéndole avanzar, puede ser descalificado de esa prueba. Si en cualquier carrera se descalifica a un competidor por alguna de estas razones, el juez o árbitro tendrá el poder para disponer que se efectúe de nuevo, con la excepción del participante descalificado, o en caso de una eliminatoria podrá permitir a los participantes afectados por la acción que provocó la descalificación, con la excepción del descalificado, a competir en una eliminatoria siguiente de la carrera. Carreras por pasillos o calles. En todas las carreras por calles o pasillos, los corredores deberán mantenerse desde la salida hasta la meta en las calles que les fue asignada. Esto se aplicará también a cualquier
parte de una carrera que se realice por calles. Por ejemplo, la salida de 800 metros. Si un competidor es empujado o forzado por otra persona a correr fuera de su calle y no tiene ninguna ventaja material, no deberá ser descalificado. Si un atleta corre fuera de su calle en la recta o corre fuera de la línea externa de su calle en la curva, sin haber obtenido con ello ventaja material y no ha sido obstruido otro corredor, tampoco deberá ser descalificado, salvo en los casos de las tres excepciones anteriores, si el juez o árbitro se muestra conforme con el parte de un juez, auxiliar u otro, de que un participante ha corrido fuera de su calle, deberá ser descalificado. Artículo 150. Material reglamentario de atletismo. En todas las competiciones internacionales el material utilizado deberá cumplir las especificaciones definidas oficialmente para el mismo por la IAAF. Todo este material será suministrado por los organizadores de la competición. Ningún atleta estará a utilizar otro material excepto las pérdigas y los tacos de salida, que podrán pertenecerle siempre que resulten conformes a las especificaciones estipuladas en el presente reglamento. Artículo 162. Salida y llegada. La salida de todas las carreras se efectuará al disparo de una pistola u otro aparato similar, tirando al aire pero no antes de que todos los competidores se hallen absolutamente inmóviles en sus puestos, a la voz de "a sus puestos" o de "listos" según sea el caso. Todos los competidores deberán tomar rápidamente, sin dilación alguna, su plena y definitiva posición en partida. Si un competidor después de la voz de "a sus puestos" molesta a los otros participantes de la carrera, haciendo ruido o de otra manera, puede considerársele que ha cometido una salida falsa. Si un competidor inicia su movimiento de salida después de haber adoptado su posición definitiva de partida y antes de la detonación de la pistola, se considera que ha habido una salida falsa. Todo participante que haga una salida falsa tiene que ser advertido. Si hace 2 salidas falsas o 3, en el caso del heptatlón o el decatlón, será descalificado. El juez de salidas o cualquiera de sus adjuntos, en cuya opinión la salida no fue correcta, hará volver a los competidores disparando la pistola. La llegada. Los participantes serán calificados en el orden en que cualquier parte de su tronco, y no la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas, las manos y los pies, alcance el plano vertical del borde más próximo a la línea de llegada, tal como se ha defendido anteriormente. Artículo 163. Carrera de vallas. Distancia. Se reconocen como distancias estándar las siguientes: para hombres 110 y 400 metros, mujeres 100 y 400 metros. Habrá 10 vallas en cada calle colocadas conforme a las indicaciones que figuren en el siguiente cuadro. Cada valla se situará en la pista de forma que las bases se encuentren en el lado por el que se aproxima el atleta. Todas las carreras se efectuarán en calles individuales y cada participante deberá permanecer en el suyo desde la salida hasta la llegada. Un competidor que arrastre el pie o la pierna por debajo del plano horizontal de la parte superior de una valla en el momento de pasarla, o franquee una que no se halle en su calle, o según la opinión del juez o árbitro, derribe deliberadamente cualquier valla con la mano o el pie, será descalificado. Artículo 166. Carrera de relevos. Marcas en la pista. Cuando una prueba de relevo se corra por calles, se pueden hacer marcas en la pista dentro de su propia calle, por ejemplo, usando una cinta adhesiva, pero no tiza o sustancia similar. Para una pista de ceniza o hierba, puede hacer una marca de la pista dentro de su propia calle, rayando la pista. En cualquier caso, ningún otro tipo de marcas pueden ser utilizados. El testigo tiene que llevarse de la mano durante la carrera. Si se cayera, tiene que ser recogido por el atleta a quien se le cayó. El atleta puede abandonar su calle para recuperar el testigo siempre que se adopte este procedimiento y no obstaculice a ningún otro atleta. La caída del testigo no significa la descalificación. Artículo 167. Carrera de campo
a través. Recorrido: la carrera deberá efectuarse sobre un recorrido que en lo posible se ciña a pasar por campo abierto, sembrados, matorrales, pastizales y terrenos de hierba. Puede incluirse una zona limitada de terreno arado. Debe limitarse al mínimo el cruce de cualquier clase de carretera. La salida de la carrera se hará por medio de un disparo de pistola. Dimensiones. Artículo 160. Las medidas de una pista. La longitud de una pista estándar de carrera será de 400 metros. La pista tendrá dos rectas paralelas y dos curvas cuyos radios serán iguales, a no ser que sea una pista de hierba. El interior de la pista estará limitado por un bordillo de material apropiado, de aproximadamente 5 centímetros de alto y un mínimo de 5 centímetros de ancho. Si una sección del bordillo tiene que moverse temporalmente para los concursos, su desplazamiento deberá quedarse señalado por una línea blanca de 5 centímetros de ancho y por unos conos de plástico o banderas de una altura mínima de 20 centímetros, colocados sobre la línea blanca, de modo que el borde de la base del cono o asta de la bandera coincidan con el borde de la línea blanca más próximo a la pista y en intervalos que no excedan de 4 metros. Esto se aplicará al mismo modo a la sección de la pista de obstáculos donde los atletas abandonan el perímetro general de la pista de carreras para franquear. Para una pista de hierba sin bordillo, el borde interior deberá estar marcado con líneas de 5 centímetros de ancho. Se pondrán además banderines de intervalos de 4 metros. Estos banderines irán colocados sobre la línea de manera que impida a los atletas correr sobre ella. Se fijarán en un ángulo de 70 grados con respecto al terreno exterior. Lo más conveniente para tal fin serán de un tamaño aproximado de 25 por 20 centímetros, montados en astas de 45 centímetros de longitud. La medida del contorno de la pista se tomará a 30 centímetros al exterior del bordillo interno de la misma o donde haya bordillo, a 20 centímetros de la línea que limita el interior de la pista. La distancia de la carrera será medida desde el borde de la línea de salida más alejada de la meta hasta el borde de la línea de llegada más cercana a la salida. En todas las carreras hasta 400 metros, inclusive, cada atleta tendrá una calle individual de 1,22 metros, señalada por líneas de 5 centímetros de anchura. Todas las calles tendrán la misma anchura. La calle interior se medirá conforme a lo expuesto al apartado 2, mientras que las demás calles serán medidas a 20 centímetros del borde exterior de la respectiva línea interna. En la medida de la anchura de cada calle se incluirá solamente la línea a la derecha de la misma en el sentido de la carrera. Lo máximo permitido de inclinación lateral de la pista no deberá exceder de 1/100 y del 1/1000 de desnivel total descendente de la dirección de la carrera. La información técnica sobre la construcción de una pista, el trazado y el marcaje se encuentra en el Manual de Instalaciones de Atletismo de la IAAF. Atletismo de pista cubierta. El estadio de pista cubierta deberá incluir instalaciones adecuadas para el completo desarrollo de todas las pruebas normalmente organizadas en pista cubierta y deberá ajustarse a las reglas y normas de la IAAF. Reglas de la IAAF para las competiciones de pista cubierta. El estadio de pista cubierta estará completamente cerrado, cubierto y provisto de iluminación, calefacción y ventilación que le den condiciones satisfactorias para la competición. La instalación deberá incluir una pista circular de 200 metros de longitud que constará de 2 rectas horizontales y 2 curvas que pueden tener peralte, una pista interior para carreras de velocidad y con vallas, pasillos y zonas de caída para el salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud y salto triple, y un círculo
y un sector de caída para lanzamiento de peso. Pistas y calles. La pista interior deberá tener un mínimo de 6 y un máximo de 8 calles, cada una de 1,22 metros de anchura. La pista circular deberá tener un mínimo de 4 y un máximo de 6 calles. Estas deberán tener la misma anchura de un mínimo de 0,90 metros y un máximo de 1,10 metros. Las pistas, pasillos y zonas superficiales de batida deberán estar cubiertas con el mismo material sintético, de acuerdo con las especificaciones expuestas. Preferiblemente las superficies deberán permitir la utilización de clavos de 6 milímetros. La pista circular. El perímetro nominal de la pista circular estándar no deberá ser inferior a 200 metros. Consistirá en 2 rectas horizontales y 2 curvas que puedan tener peralte. El interior de la pista estará señalizado, bien sea por un bordillo de material apropiado de aproximadamente 0,05 metros de altura y anchura, o con una línea blanca de 0,05 metros de ancho. La longitud de la calle interior se medirá a lo largo de la superficie de la pista a 0,30 metros al exterior del bordillo. Si no hay bordillo, la medición se hará a 0,20 metros al exterior del borde externo de la línea blanca pintada al interior de la pista. Instalaciones para el salto de altura. La instalación deberá ser la misma que la de al aire libre. La longitud mínima del pasillo será de 15,00 metros, excepto en competiciones organizadas, donde el mínimo será de 20 metros. Sin embargo, las reglas de la IAAF permiten que el atleta inicie su carrera de aproximación en la parte peraltada de la pista circular, siempre que los últimos 5 metros de su carrera estén en la zona nivelada. Esto deberá tener en cuenta en el momento de diseñar el trazado del interior de la pista. Instalaciones para salto con pértiga. La instalación deberá ser la misma que la del aire libre. Sin embargo, las reglas de la IAAF permiten que el atleta inicie su carrera de aproximación en la parte peraltada de la pista circular, siempre que los últimos 40 metros de su carrera de aproximación estén en pasillo nivelado. Instalación para salto de longitud y triple salto. La instalación deberá ser la misma que la del aire libre. Sin embargo, las reglas de la IAAF permiten que un atleta inicie su carrera de aproximación en la parte peraltada de la pista circular, siempre que los últimos 40 metros de su carrera de aproximación estén en el pasillo nivelado. Instalación para el lanzamiento de peso. El sector de caída estará cercano con una barrera de detención y se compondrá de un material apropiado en el cual el peso deje una huella, pero que reduzca al mínimo cualquier bote. Las líneas del sector de caída pueden seguir una línea radial desde el centro del círculo de peso, incluyendo el sector completo de 400, o pueden estar paralelas entre sí, siendo la distancia mínima entre ellas de 9 metros. La barrera de detención al fondo deberá estar por lo menos 0,50 metros más allá del récord mundial existente de peso de hombres o mujeres. Carreras de velocidad. Las carreras más cortas son las denominadas de velocidad, sobre 100, 200 y 400 metros. En este tipo de pruebas el atleta se agacha en la línea de salida y tras ser dado el pistoletazo de inicio por un juez de salida, se lanza a la pista y corre a la máxima velocidad posible hacia la línea de meta, siendo fundamental una salida rápida. Los corredores alcanzan la tracción inicial situando los pies contra unos bloques especiales de metal o plástico, llamados tacos de salida o estribos, diseñados especialmente para sujetar al corredor y que están colocados justo detrás de la línea de salida. Las características principales de un estilo eficiente para carreras de velocidad comprenden una buena elevación de rodillas, movimientos libres de los brazos y un ángulo de penetración del cuerpo de unos 25 grados. Dentro de la técnica para estas carreras se enfoca en fases, las cuales son el apoyo anterior, el impulso, el vuelo en recobro
y en balanceo. El apoyo anterior. El contacto con el suelo se produce sobre el metatarso. La flexión de la rodilla de la pierna de apoyo es mínima durante la amortiguación. La pierna de balanceo está doblada hacia arriba. Las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo de la pierna de apoyo se encuentran firmemente extendidas en el despegue. El muslo de la pierna de balanceo se eleva rápidamente hacia una posición horizontal. El impulso. El contacto con el suelo se produce sobre el metatarso. La flexión de la rodilla de la pierna de apoyo es mínima durante la amortiguación. La pierna de balanceo está doblada hacia arriba. Las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo de la pierna de apoyo se encuentran firmemente extendidas en el despegue. El muslo de la pierna de balanceo se eleva rápidamente hacia una posición horizontal. El vuelo en recobro. La rodilla de pierna de balanceo se mueve hacia adelante y arriba para continuar el impulso y aumentar el largo de zancada. La rodilla de la pierna de apoyo flexiona notablemente en la fase de recuperación para lograr un péndulo corto. El balanceo de brazo activo pero relajado. La siguiente pierna de apoyo barre hacia atrás para minimizar la acción de freno en el contacto. 100 metros. Los 100 metros es otro tipo de prueba que se encuentra dentro del sector de velocidad y en la modalidad de carreras a pie, la cual consiste en una carrera en la cual se tiene que recorrer 100 metros planos sin ningún obstáculo con la mayor rapidez posible. Es considerada la más importante y de mayor fama de las carreras de velocidad y se organizan las competiciones de pista al aire libre y los atletas que disputan esta prueba la completan en un tiempo de alrededor de los 10 segundos. Esta es una prueba que está incorporada en el calendario de los Juegos Olímpicos de Atletismo. 200 metros. Esta es otra de las pruebas que pertenecen a la modalidad de carreras de velocidad y se disputan las competiciones de pista al aire libre, también en pista cubierta. Como las anteriores, también se trata de recorrer la distancia establecida, es decir, los 200 metros, lo más rápido que puedas y en el menor tiempo posible y sin ningún obstáculo que obstruya la carrera. Como los 100 metros, los 200 metros también es una prueba dentro del calendario de los Juegos Olímpicos en el atletismo, y la cual se inicia en la curva de la pista inmediatamente anterior a la recta de meta, lo que implica que los atletas no se sitúan en la salida a la misma altura, ya que de otro modo los corredores situados más hacia el exterior recorrerían una distancia superior. Las carreras disputadas con un viento mayor a 2,0 metros por segundo no son aceptables para propósitos de récord de acuerdo a reglas de la IAAF. 400 metros. Los 400 metros es la última prueba que está dentro de la modalidad de carreras de velocidad. Esta prueba es disputada tanto en pista al aire libre como en pista cubierta. En pista al aire libre consiste en dar una vuelta completa a la pista lo más rápido posible, y como en las otras pruebas sin ningún obstáculo, ya que en una pista al aire libre la vuelta completa son 400 metros. Como los 100 metros y los 200 metros, los 400 metros también forman parte del calendario de pruebas olímpicas de atletismo y en donde los atletas corren por cada carril en que se divide la pista, situándose a distintas distancias para así evitar que los competidores de los carriles exteriores recorran más metros que los de los carriles interiores. Carreras de medio fondo. Las carreras de medio fondo son pruebas que se basan en correr desde una distancia de 800 metros hasta los 3000 metros. Estas pruebas combinan la velocidad y una parte de resistencia, teniendo que llevar a lo largo de la prueba una táctica de carrera y un aguante para poder soportarla. Esta rama está formada por las pruebas de 800 metros, 1500 metros y 3000 metros, de los cuales hablaremos ahora. Las carreras de media distancia o de medio fondo son un tipo de pruebas de atletismo que consiste en correr a pie distancias que van desde los 800 metros hasta los 3000 metros, siendo únicamente oficiales en los Juegos Olímpicos las de 800 y 1500 metros. El tipo de esfuerzo requerido en las carreras de media distancia que combinan velocidad y meter resistencia hace muy duras estas pruebas, especialmente la de 800 metros, que es una carrera muy rápida,
pero con un punto de táctica de aguante que deja poco para la táctica de carrera. Dentro de la técnica para esta carrera se enfoca en fases, las cuales son la ubicación del pie y la salida de parado. La ubicación del pie. Cada atleta tendrá una ubicación del pie individual y en general. Parte exterior del talón impacta primero en las carreras más largas y lentas. Parte media o incluso el metatarso del pie impacta primero en las carreras más cortas y rápidas. El pie rueda desde atrás hacia adelante hasta la punta del zapato para el despegue. Salida de parado. El pie delantero se ubica inmediatamente detrás de la línea con el otro pie detrás de una distancia del ancho de hombros. El peso del cuerpo sobre el pie delantero. Los brazos en posición para sincronizar inmediatamente con las piernas y el impulso parte desde el pie delantero. 800 metros. Los 800 metros es una prueba que pertenece a las carreras de medio fondo. En esta prueba es disputada tanto en pista cubierta como en pista al aire libre. Se caracteriza porque cada atleta sale de una calle y corre los primeros 110 metros por ellas para luego pasarse a la calle principal y la que es más interior, donde se realiza el resto de la prueba y en la que estará sometido a la presión de sus rivales. Las calles son las distintas líneas que están trazadas alrededor de toda la pista y que en las cuales en las carreras cortas los atletas compiten en ellas. Una pista puede tener de 8 a 10 calles dependiendo de sus dimensiones, pero todas las pistas son de 400 metros. Esta prueba consiste en dar 2 vueltas a una pista al aire libre y alguna más dependiendo de las dimensiones de las pistas cubiertas en las que son disputadas. Además, es la prueba más rápida dentro del sector de medio fondo. 1500 metros. Los 1500 metros es otra de las pruebas del sector de medio fondo y está considerada como la prueba estrella del medio fondo en la actualidad. Esta prueba fue denominada hasta los años 80 del siglo XX por atletas blancos y que ahora mismo es practicada también por unos pocos atletas de raza negra. Como los 800 metros lisos, esta prueba también está dentro del calendario olímpico y además es una prueba en la que la táctica de carrera es muy importante. Los 1500 metros es una modalidad masculina. Forma parte del programa de atletismo de los Juegos Olímpicos Modernos desde su primera edición celebrada en Atenas en 1896. La modalidad femenina no debutaría hasta los Juegos celebrados en 1972 en Múnich. 3000 metros. Los 3000 metros es la última prueba oficial que será el sector de medio fondo, aunque actualmente esta prueba no forma parte del calendario olímpico ni de ningún campeonato del mundo y nunca lo ha formado en la categoría masculina, mientras que en la categoría femenina esta prueba debutó en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles y fue eliminada en la edición celebrada en 1996 en Atlanta, ya que fue sustituida por los 5000 metros, prueba que forma parte de las carreras de fondo. En las categorías inferiores es una de las pruebas que es disputada por los atletas de fondo, ya que los 1500 también son reemplazados por los 1000 metros durante estas categorías y los 800 metros por 600 metros y 500 metros dependiendo de la inferioridad de las categorías. Carrera de fondo. Las carreras de fondo, también llamadas de larga distancia, son un tipo de pruebas de atletismo que engloba las carreras a pie de mayor distancia, que van desde los 5000 metros hasta los 42 kilómetros de la maratón. En los Juegos Olímpicos solo se disputan 3 pruebas: los 5000 metros, los 10000 metros, la maratón. Esta carrera se realiza con la misma técnica empleada para otras pruebas como medio fondo. 5000 metros. Los 5000 metros es la prueba más corta perteneciente al sector de fondo, que en la modalidad masculina fue incluida en los Juegos Olímpicos en Estocolmo en 1912, mientras que en su modalidad femenina no formó parte del calendario olímpico hasta los Juegos de 1996 celebrados en Atlanta, año en el que se eliminó la prueba de los 3000 metros. 10.000 metros.
los 10.000 metros, la cual es una prueba del sector de fondo que debutó en los Juegos Olímpicos de 1912 en la categoría masculina en Estocolmo y en la categoría femenina en los de Seúl en 1988. En los campeonatos mundiales han formado siempre parte del calendario, menos en la categoría femenina de la primera edición celebrada en Helsinki en 1983. Es la carrera de fondo más larga que se puede disputar en la pista al aire libre, ya que consta de unas 25 vueltas completas a la pista de 400 metros. Maratón. La maratón es una prueba que actualmente está en el calendario olímpico y que forma parte del sector de medio fondo. Es una prueba atlética de gran resistencia que consiste en correr un total de 42.195 metros y formó parte del calendario olímpico masculino a partir de 1896 y del femenino a partir de 1984. La maratón tiene su origen en un mito griego en el cual el soldado Filipides en el año 480 a.C. murió de fatiga después de haber recorrido una distancia de 37 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria griega sobre el ejército persa. Otros dicen que Filipides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, lo que serían unos 225 kilómetros. Aún así, este mito ganó gran popularidad y en honor a lo sucedido se creó esta competición, que recibió el nombre de maratón, y fue incluida en los Juegos de 1896 de Atenas, donde ganó esta prueba el griego Spiridón Luis. Aunque la distancia que hoy conocemos como maratón de 42.195 metros no fue oficial hasta los Juegos Olímpicos de 1908, celebrados en Londres, y que fue establecida por la reina de Inglaterra, y que en la distancia que va de la ciudad inglesa de Windsor al estadio de White City en Londres. En la categoría femenina, la maratón comenzó en la década de 1970 y fue incluido en el calendario olímpico por primera vez en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984.